El trabajo de fuerza que yo pauto con mis deportistas no es solo desde el punto de vista de mejorar tu rendimiento, sino desde el punto de vista de que seas un atleta lo más robusto posible. Creo que para un ser humano el entrenamiento de fuerza es una vía de hacerse más robusto y más funcional. Pero lo que no puede ser es decir, no, mi hijo no va a ir al gimnasio porque se va a quedar midiendo 1,50. Es que no va a ser así. Y trabajando con deportistas de otras disciplinas te das cuenta de que el futbolista es un poco más vago. ¿Qué os pasa? A mí no, a mí no. O sea, que un deportista de máximo nivel de la NBA, candidato a ser el mejor jugador de la NBA, te diga que se dio cuenta de que es súper descoordinado haciendo otro deporte, es talento. Talento es algo con lo que naces, es algo que trabajas. Hola y muy buenas a todos equipo, somos Ares, Mario y hoy traemos a un profesional de la preparación física y del rendimiento para que nos dé un poco de luz a muchas dudas que tenéis, sobre todo en cuanto a la preparación de niños futbolistas. Mario, vamos a hablar de la fuerza, vamos a hablar de la velocidad, de la potencia y de muchos mitos que quizá pues estén rondando por la cabeza y vamos a trabajarlos un poco para ver si son verdad o no. Bueno, tenemos aquí a Ville de Fuerza Vertical. Un placer, Ville. ¿Todo bien? Todo bien. Podcast en formato físico, ¿no? Que hemos hecho, no hemos grabado antes, nunca era L4K, nunca. Y pues te traemos aquí porque, oye, sabes un montón de cosas, nos vas a poder ayudar y vamos, como dije, a dar mucha luz a muchas dudas. Pero, ¿por qué yo creo que nos vas a ayudar? ¿Quién es Guille? ¿Quién es Fuerza Vertical? ¿Qué nos puedes contar de ti? Bueno, pues Guille es un preparador físico obsesionado con el rendimiento deportivo y el entorno competitivo desde que era muy pequeño y que tiene como objetivo ayudar a los deportistas a alcanzar su mejor versión a través del entrenamiento. Vale. Y cuéntanos, ¿qué información tienes, Guille? Porque al final la gente te va a hacer caso y ¿por qué le vas a ayudar? Bueno, pues yo desde pequeño siempre supe que quería ser preparador físico. Yo de pequeño era el mítico niño que veía la película de Rocky y la parte que más le gustaba era cuando entrenaba en vez de cuando salía a pelear. Y siempre supe que quería hacer la carrera de Ciencias del Deporte, así que cuando acabé bachillerato fui para allá y ahí estuve fuera de casa viviendo unos años estudiando y me pude venir para aquí ya otra vez para casa para trabajar. ¿Y qué tal? ¿Recomiendas la carrera de CAFID a cualquier futbolista? Porque al final esto, pues, no sé, pero juegan a fútbol, ahora son entrenadores y son mucha gente y puede ser una salida interesante. ¿Recomiendas la carrera? Yo creo que, uno, a nivel legal la necesitas en España, puedes tener TAFAP también, ¿no? Pero es la máxima titulación que hay a nivel legal en España, con lo cual por ese lado la tengo que recomendar. Y por el lado de aptitudes creo que tiene cosas que mejorar, creo que le faltan algunas cosas, pero bueno, creo que te da unas bases para que a partir de ahí puedas crecer tú. Entonces, bueno, como a nivel legal la tengo que recomendar y a nivel de aptitudes creo que te da unas bases, diría que sí. Pues entonces, muy interesante para que el futbolista o aquella futbolista, madre o padre que esté escuchando, pues oye, una salida en el caso de que el fútbol no salga, porque hay que ser sinceros, Mario, ¿no? Llegar a ser futbolista es complicado. Claro, es complicado. Hay poco, pero igual tenemos varias opciones, aparte de, oye, está muy bien ser futbolista, tener la idea de ser un jugador muy bueno, es multimillonario, pero bueno, a ver, eso es complicado. Hay que tener un plan B, ¿no? Hay que tener un plan B y, oye, hay cosas que se pueden adaptar durante tu carrera deportiva y no dejar yo solo a la suerte de ser futbolista. Entonces, oye, ser preparador físico puede ser una opción. Y bueno, oye, ahora como pregunta, ¿por qué es importante entrenar la fuerza? Bueno, es una buena pregunta para empezar. Al final, la fuerza es todo. Básicamente, cualquier cosa que tú hagas es fuerza, porque la fuerza es la capacidad que tiene un músculo para generar tensión y todo movimiento necesita que un músculo genere tensión. Con lo cual, el entrenamiento de fuerza lo que busca es optimizar los procesos de ese músculo para generar tensión. Si tú eres más eficiente generando tensión en un determinado contexto, va a ser, a nivel energético primero, mucho más interesante porque vas a requerir menos energía para hacer el mismo esfuerzo y luego, aumentando tu potencial de aplicación de fuerza, vas a poder llegar a mayores tasas de velocidad, de salto y, en definitiva, a aumentar tu potencial máximo de rendimiento. David, fluiría en la salud, imagino, ¿no? Sí, a priori es más saludable. Por supuesto. Al final, el trabajo de fuerza que yo pauto con mis deportistas no es solo desde el punto de vista de mejorar tu rendimiento, sino desde el punto de vista de que seas un atleta lo más robusto posible, capaz de tolerar carga. Entonces, a nivel de prevención de lesiones, aunque no se pueden prevenir como tal, pero sí que se puede reducir el riesgo de sufrirlas, es muy interesante el trabajo de fuerza. No solo desde el punto de vista de maximizar tu rendimiento, sino desde el punto de vista de mantenerte sano en el largo plazo. Y una duda que nos dicen aquí muchos padres o aquí en la academia o por internet,
mi hijo no puede hacer trabajo de fuerza, no puede levantar pesas porque se va a quedar enano y se va a quedar pequeño y va a salir mal. ¿Eso es cierto? Le puedes decir que su hijo no va a salir mal por hacer fuerza. Eso es un mito que viene de muchos años atrás y que es completamente falso y no tiene ninguna base científica. Ahora bien, el trabajo de fuerza se puede empezar en edades tempranas. Creo que ahí tenemos que mirar bastante a compañeros de Estados Unidos, por ejemplo, que es un sitio en el que creo que se hacen las cosas muy bien en este ámbito. Y creo que es un muy buen momento para introducir al niño a aprender a moverse dentro del gimnasio, sobre todo. No tanto a cargar kilos, que es un poco la idea que puede tener ese padre que tú me dices, pero sí aprender a moverse, aprender a hacer una bisagra de cadera, aprender un patrón de sentadilla, aprender a hacer un empuje horizontal, un empuje vertical, todo este tipo de movimientos, incluso trabajo más de estabilización o de core. Creo que es muy interesante empezar a introducirlos con niños desde que son pequeños. Claro, porque al final esos movimientos tú dentro del gimnasio los puedes aislar, entre comillas, controlarlos un poquito, y son movimientos que se hacen en cualquier deporte, como podría ser el fútbol, baloncesto, atletismo o cualquiera, ¿no? Por supuesto, incluso en el día a día. Al final, para una señora mismamente que se quiera levantar de la silla y le cueste, con 80 años, por ejemplo, no deja de ser una sentadilla, aunque no esté hecha en el gimnasio, con lo cual creo que para un ser humano el entrenamiento de fuerza es una vía de hacerse más robusto y más funcional. Creo que es fundamental. Vale, entonces habría que adaptar la situación, imagino, variará según la edad, ¿no? Cómo habría que prepararlo. Tú has comentado aprender a moverse, pero ¿de qué edad a qué edad podríamos estancarlo para que la gente que lo escuche pueda entender? Pues mira, de tal edad a tal edad entrenado de esta forma, de tal edad a tal edad de esta forma. ¿Cómo lo harías tú? Evidentemente luego hay que individualizar, pero se podría analizar eso. Estaría bien que se pudiera. El tema es que es complicado porque un niño de 12 años y otro niño de 12 años pueden ser completamente distintos. Uno puede estar muy avanzado a nivel biológico y uno puede estar un poco más retrasado. Lo cual no quiere decir que a lo mejor cuando tengan 22 lleguen a un punto de rendimiento y de físico parecido, ¿no? Pero yo me fijaría más en cómo se mueve el niño y a partir de ahí progresaría. Sé que no es tan objetivo como pudiera gustar, ¿no? Que dijera no, con 13 años tiene que hacer esto. Pero es que a lo mejor con 13 años no sabe hacer una bisagra de cadera. Y otro niño con 10 años lo metes al gimnasio y le dices, haz un peso muerto, y lo hace genial. Y dices, vale, vamos a progresar en, no sé, a una pierna ahora, o en meter un poco de kilos, o depende, ¿no? Pero creo que hay que individualizarlo más viéndolo con el ojo. Claro. Lo ideal sería individualizarlo, que pues trabajas contigo. Eso es. Formado. Eso es decir, lo que haces no fuera de aquí, trabajamos de aquí o trabajamos de aquí, ¿no? Eso es. Claro, igual el problema, lo que estamos hablando, que hay que estar individualizado en el entrenamiento, porque los padres dirán, uy, es que conozco a no sé quién que fue al gimnasio y se lesionó. No puede ser un poco ese problema, falta de conocimiento, que los padres digan, o se me queda enano, o se lesiona, o demás. Es decir, que se va con un poco de bueno, que el niño vaya al gimnasio si quiere, pero igual sale mal. Sí, pero yo creo que pasa no solo en esto, sino en todo. Al final yo creo que la falta de conocimiento o la desinformación lleva a pues, los mitos, a las falsas creencias y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero también es un poco, yo creo, obligación de los padres formarse mínimamente o con podcasts como este, con material que puedan adquirir oye, esto es beneficioso para mi hijo. Vale, vamos a hacerlo. ¿Cómo hay que hacerlo? Hay que hacerlo así. Vale, tengo que contratar a un profesional. Ok, pues lo contrato. Pero lo que no puede ser es decir, no, mi hijo no va a ir al gimnasio porque se va a quedar midiendo 1,50. Es que no va a ser así. O sea, no hay evidencia científica que demuestre eso y es un mito de hace muchos años, con lo cual para mí es algo imprescindible que un niño entrene fuerza hoy en día. Vale, entonces, cuando hablamos de fuerza, Guille, también podríamos hablar de velocidad o potencia, ¿no? Está todo relacionado. Tú has dicho que la fuerza acaba derivando otras habilidades, como podría ser la velocidad o la potencia. ¿En un niño se trabajaría igual que en un adolescente o una persona más adulta? ¿O cómo lo enfocaréis? ¿La fuerza o la velocidad? Bueno, pues si quieres podemos empezar por la fuerza y luego quizá que deriva la velocidad o no, según tu forma de trabajar. Vuelvo a lo mismo, o sea, si me viene un futbolista de 25 años que juegue en primera división y no se sabe mover, voy a empezar por ahí. Aunque juegue en X equipo de primera división, ¿no? Me da igual, yo lo que veo es un humano, en este caso un atleta que quiero que se mueva de X manera. Si no cumple los estándares que yo tengo de movimiento, tengo que empezar por ahí a valorarlo y a trabajar ahí. Me da igual que tenga 25 o que tenga 12. Normalmente, si tiene 25, o debería idealmente, va a tener una base ya en ciertos patrones de movimiento de haber entrenado, idealmente. Muchas veces no pasa. Y va a estar en un punto en el que vamos a poder mejorar más rápido y vamos a poder meter cosas diferentes más rápido.
Y lo mismo con una persona mayor, de fuera del contexto del fútbol. Si un señor de 50 años quiere entrenar para mejorar su salud porque le duele la espalda, lo primero que tiene que hacer es moverse bien. Para mí, desde mi punto de vista, trabajo de movilidad, trabajo de fuerza. Para mí eso es un poco la base. Una vez tengamos eso cubierto, podemos trabajarlo a la vez. Pero si eso no está cubierto, empezaría por ahí. Hay que meter también trabajo un poco más de pliometría, que serían trabajos de salto, aunque realmente la pliometría es un concepto mucho más amplio que el trabajo solo de salto, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Trabajos de velocidad, todo este tipo de trabajos creo que son muy interesantes. Velocidades, sprint, aceleración. Sí, eso es. Entonces, creo que va más en base al contexto del individuo que a los años que tenga o a la liga en la que juegue o al deporte que practique. Y tú ya tienes, por decirlo así, para poner un poco en contexto a la gente, que igual dice, vale, está muy bien que yo que la fuerza y tal, pero tienes algunos ejercicios que te gusten más que otros o que piensas que sean más útiles para el futbolista, o igual dependiendo de cada contexto. Entonces, Depende mucho de cada contexto. Yo sí que creo que un futbolista o un deportista debería ser capaz de moverse eficientemente en un patrón de bisagra de cadera, que puede ser un peso muerto y todas sus variantes, en un patrón de sentadilla, en un patrón de zancada, puede ser hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado, y creo que debería ser capaz a nivel de tren superior de hacer lanzamientos, empujes horizontales, empujes verticales, tracciones horizontales, que puede ser un remo, tracciones verticales como una dominada, y luego diferentes trabajos de estabilización. Yo creo que eso un poco dentro del trabajo de fuerza serían las bases. Luego te puedes meter no, bueno, falta esto, falta eso, sí, bueno, al final es un mundo muy amplio, ¿no? Pero creo que con eso tienes cubierto bastante, una gran parte del espectro. Sí, y luego... Vale, que era para como preguntar, es decir, que más o menos no es el típico ejercicio que de máquina que haces en el gimnasio, sino que es un poco más en pesos libres. No, sí. Con la sentadilla, con el peso muerto, con la barra, no es lo que puede tener la gente imaginado. No, me meto en esta máquina, me quedo sentado y hago peso, por ejemplo. Claro. Sobre todo, además, en primeras etapas como niños, creo que es muy interesante que aprendan a moverse con peso libre. Eso no quiere decir que las máquinas no sean útiles para el rendimiento deportivo, porque yo sí que creo que una vez tienes un cierto nivel de fuerza, el hecho de utilizar máquinas que van a reducir las demandas de estabilidad durante el ejercicio puede tener beneficios, como por ejemplo que puedas aplicar más fuerza, que podamos meter más kilos. Entonces, si estoy con un deportista que ya tiene una base de movimiento muy buena, que tiene una buena base de fuerza y quiero mejorar su fuerza máxima o quiero adaptaciones a nivel del sistema nervioso, y a través de una máquina, como puede ser por ejemplo una multipower, ¿no? Puedo cargar ahí un montón de kilos, ahí no tiene demandas de estabilidad y en ese momento ya no me interesa trabajar la estabilidad, con lo cual las máquinas tienen su cabida en el rendimiento deportivo, pero bueno, en el contexto de los niños, adolescentes o gente que no tenga esas bases cubiertas, creo que el peso libre es la base. Es mucho más interesante. Sí. Claro, y puede tener cabida también en épocas de lesión o en el que el jugador, pues imagínate, los rompe cruzados, rompe pues, fibras, o sea, las máquinas tendrían más cabida en esos contextos que tal, ¿o no? Sí, depende un poco del caso, pero creo que pueden ser muy interesantes en una rotura de cruzado, por ejemplo, el hecho de fortalecer los cuádriceps, los isquios de forma un poco más analítica en primeras etapas, una vez haya recuperado el rango completo de flexión de rodilla, creo que puede ser muy interesante, pero no trabajaría de forma estática máquinas y luego de forma estática peso libre. Los iría complementando un poco y ondulando pues la frecuencia o el volumen que meto de cada cosa. Claro, para conseguir adaptaciones y que el cuerpo poco a poco vaya... Eso es. Pues una duda, Guille, que por ejemplo nosotros en la academia lo enfocamos también sobre todo para que los niños en el campo también, antes de entrenar, practiquen los ejercicios de movilidad. Porque bueno, personalmente hemos tenido problemas, yo en este caso de pubalgia, bueno, con el tema de las rodillas. ¿Crees que no se da la importancia suficiente a la movilidad dentro de los jugadores? Porque yo he visto aquí chavales muy tiesos, muy tiesos que no pueden hacer ciertos rangos de movimiento que equivale a que puedan lesionar. Si me permites añadir algo, sí que yo creo, lo normal sería que en esas edades no tuviesen problemas de movilidad, pero al final tú dependes de tu entorno, padres, pues el colegio y demás, y sí que es cierto que a veces llegan con problemas de dorsiflexión de tobillo, no tienen buena movilidad de cadera, aunque no de base lo natural. ¿Crees que en esos contextos es buena idea meterle movilidad o simplemente con el deporte y algo de fuerza se podría corregir? Creo que es buena idea meterles movilidad, sobre todo porque ahora mismo el contexto de un niño es: me paso sentado en clase 8 horas al día, me voy a casa a jugar a la Play y me paso sentado otras 3 horas. Si tengo la suerte de hacer deporte, en este caso fútbol, voy a jugar al fútbol 2 horas al día y me vuelvo a la cama.
Con lo cual, de tiempo activo real ha estado 2 horas y si ha jugado al recreo, que a lo mejor ni juega, no, y tampoco. Entonces, claro, es muy difícil que tengas cubiertas todas las bases y todas las demandas básicas de movilidad si no te mueves. O sea, es muy difícil. Esto hace años me imagino que pasaría mucho menos. Nuestros padres, nuestros abuelos eran gente mucho más activa, eran generaciones mucho más activas. Entonces, como el contexto es muy poca actividad física hoy en día, sí que veo muy interesante meter trabajo de movilidad. Si fuéramos gente muy activa, creo que habría que meterlo seguramente también, pero en mucho menor volumen de lo que hay que meterlo. Lo que no es normal es que los niños con 10 años no puedan extender la rodilla porque el isquio les va a petar, ¿no? O que el tobillo no les vaya un poco más de lo que tienen de forma normal en dorsiflexión. Si los ves hacer una sentadilla con 10 años, de esto, madre, para salir con 10, tío, vamos a trabajar. Y eso es un problema. Y eso no se mejora solo con trabajo analítico de movilidad, sino que el trabajo de fuerza puede ser interesante, pero creo que hay que meter movilidad en primeras etapas. Sobre todo, más que nada, para generar un poco la rutina y el hábito de que hay que moverse. Entonces, yo creo que el calentamiento es un buen momento para meterlo. Una microdosis de 5, 10, 15 minutos de movilidad, poco general de todo el cuerpo, para generar un poco el hábito de que los niños se muevan. ¿Qué hace el futbolista? Es un, ¿cómo se dice? Un deportista sedentario. Es decir, no sé si me has entendido la pregunta. Que solo tienes 2 horas y juegas a fútbol. Y ese es tu trabajo físico. Yo digo también. A ver, yo creo que hoy en día pasa en todo. Creo que todos los deportistas, porque sobre todo los deportistas jóvenes, están en un ambiente muy, muy sedentario, como decimos, no solo los futbolistas. Sí que es verdad que yo, habiendo jugado al fútbol toda mi vida, luego habiendo trabajado, por ejemplo, en baloncesto que he trabajado, y trabajando con deportistas de otras disciplinas, te das cuenta de que el futbolista es un poco más vago, generalmente. Es un poco más vago, es un poco más de, bueno, yo juego al fútbol y ya hago lo que tengo que hacer, ¿no? Pero creo que es un problema general, no solo del fútbol. Creo que es un problema más a nivel social que a nivel puramente deportivo, en este caso del fútbol, que al final no nos movemos, estamos todo el día parados, estamos todo el día sentados, jugando a la Play, viendo la tele, con el móvil, con TikTok. Y creo que es un poco más problema de eso que del fútbol. Pero sí, estoy de acuerdo. No, a ver, fuera de ellas, lo que acabo de decir es verdad. Yo, por ejemplo, me cansaba más o me canso más yendo a caminar que levantando 200 eso. Bueno, es como que si me voy a caminar, termino de caminar 1 hora y estoy bien físicamente, pero me apetece morirme después de los juegos. Estás bien físicamente. No, no lo sé, no me gusta caminar. Y esto lo hablé con más gente que fue a fútbol y es como que fútbol, ¿qué tal? No sé qué, gimnasio, y luego ir a caminar ahí y yo sufro. ¿No os pasa? A mí no. A mí la verdad que no. A mí, por suerte, no. También... Es porque dejas del fútbol, ya. Claro. Intento meterlo como hábito también. Yo, por ejemplo, siempre que puedo ir al gimnasio caminando, voy caminando. Voy y vuelvo caminando. Intento... Porque luego el resto del día me lo paso en casa programando, viendo cosas, estudiando y tal. Entonces intento por lo menos que los 20 minutos, media hora que me lleve al gimnasio, porque el mío no está cerca de mi casa además, intento ir caminando, y aunque se escuche un podcast o algo, pero intento ir caminando. Porque es algo muy beneficioso el hecho de moverse. Y caminar, aunque parezca una actividad de baja intensidad, y realmente lo es una actividad para la que a nivel el ser humano hemos evolucionado para eso. Hemos evolucionado caminando siempre. Somos una especie que ha sobrevivido a lo largo de los años por ser resistentes, por caminar, por moverse mucho, ¿no? No por ser más rápidos que otras especies que nos pueden haber cazado. Con lo cual creo que caminar es algo básico y que deberíamos meter más, y os lo recomiendo. Ahí sales, tú en la selva, verías, vería un árbol, venga así. Entonces, aquellos niños o familias que igual solo dedican el tiempo que tú comentaste al deporte, un par de horas, 2 o 3 veces a la semana, pues recomiendas que si pueden subir las escaleras, ir caminando al colegio o moverse de este tipo de manera, es una actividad muy recomendada, ¿no? Sí, por supuesto. A ver, yo a un niño lo llevaría más por el camino de que se lo pase bien haciendo actividad física, con lo cual se puede caminar, que camine, ¿no? Pero a mí me parece muy interesante, y creo que en España lo hacemos muy mal eso, que los niños hagan varios deportes a la vez. A lo mejor si compites en fútbol con 12 años, no es fácil que también compitas en tenis, en baloncesto, en atletismo, ¿no? Por cómo está montado aquí en España. Pero por lo menos que vayas una vez a la semana a jugar a baloncesto, que vayas una vez a la semana a jugar a tenis, que vayas una vez a la semana a jugar a balonmano, para que te lleves estímulos de otros deportes que a nivel motriz te van a enriquecer muchísimo, te van a hacer un atleta mucho más robusto y menos susceptible a sufrir lesiones, y van a aumentar en un futuro tu potencial de rendimiento.
Claro, esto es un melón que también queríamos abrir, Mario y yo. ¿Tú recomendarías entonces en etapas formativas hasta, no sé, vamos a poner en 6, 7 años, competir en varios deportes? Tú igual, pues imagínate, Mario y yo nos gusta el fútbol, a mí, pero aun teniendo como principal el fútbol, pues hacer otros secundarios que te pueden hacer evolucionar en el deporte de precisión, ¿no? Sí, sin duda. De hecho, hubo un estudio hace unos años que hicieron con jugadores de la NBA y los jugadores que más deportes habían hecho durante la etapa madurativa eran menos susceptibles a sufrir lesiones. Esto es algo muy significativo, ¿no? Cuanto mayor exposición tengas a más estímulos diferentes de salto, de cambio de dirección, de sprint, de tareas coordinativas oculomanuales, con el pie-ojo, ¿no? Cuanto más tengas exposición a eso, más difícil es que te lesiones. Porque tienes un mayor abanico motriz, eres más capaz de resolver diferentes tareas en diferentes contextos. Para mí es algo, vamos, imprescindible, yo creo. Y creo que el futuro del deporte joven en el mundo debería ir por ahí. Es que una cosa que también, en el tema de la academia, que tú preguntas a los padres, oye, chavales de 10 años, 12, incluso más pequeños, ¿no? Oye, es que si va a entrenar con vosotros o un día más o dos o con el equipo, no se sobreentrenará y demás, o si va al parque. Y yo, a ver, es lo que hablamos, al final, cuanto más tiempo estén haciendo un deporte, o en el parque, o jugando fútbol, o esto, mejor. Entonces es un poco, ¿qué le podemos contestar a los padres que dicen, oye, es que tengo miedo de que mi hijo esté jugando demasiado o esté cenando demasiado? ¿Cómo les podríamos contestar? A ver, sí que es verdad que hay muchos entrenadores que hacen burradas, en fútbol base o en deporte base. Sí, pero bueno, obviando eso, los niños son esponjas. Y los niños no tienen dolor, no se suelen lesionar, ¿no? Son esponjas. Pueden estar todo el día y de hecho deberían estar todo el día moviéndose y saltando, corriendo, jugando. Entonces, cuanto más puedan hacer, mejor. De hecho, la mejor forma de prepararte para un estrés es someterte a ese estrés. Con lo cual, si tú quieres estar preparado para jugar al año 35 partidos de liga o 36, pues qué mejor que entrenar fútbol con una frecuencia bastante grande semanalmente y a mayores, o bien entrenar fútbol a nivel de tecnificación, o bien ir a un día a jugar a baloncesto por probar, o ir a jugar a tenis, o meter otro tipo de actividad física. Yo creo que eso es muy interesante. Claro, porque al final estamos en etapas formativas, no es tanto competición, o yo creo que como padre no deberías centrarte tanto en tengo que rendir bien el sábado, no sé qué. Con estas edades ahí pásalo bien, que es lo que va a hacer que mejores en cualquier deporte, en cualquier disciplina. Y después, pues, practicar los máximos deportes posibles, ¿no? Les va a ayudar a largo plazo. Sí, sin duda. De hecho, todavía escuché el otro día un podcast de un jugador de la NBA, que es candidato al MVP, que es Shai Gilgeous-Alexander este año, diciendo que jugador de la NBA de máximo nivel, candidato al MVP, que él se dio cuenta de lo descoordinado que era hace 3 o 4 años cuando se puso a jugar al tenis. O sea, que un deportista de máximo nivel de la NBA, candidato a ser el mejor jugador de la NBA, te diga que se dio cuenta de que es súper descoordinado haciendo otro deporte, ostras, eso es algo muy significativo. Y yo creo que si una persona así se siente descoordinada, lo que pueda sentir una persona media de unos 15, 16 años, pues imagínate, ¿no? Y lo que se puede haber beneficiado de practicar otros deportes, lo cual yo lo recomiendo muchísimo. Esto ya lo habíamos hablado porque, primicia, yo había grabado con Guille este podcast una vez, pero me faltaba mi técnico de sonido favorito. Te hice la siguiente pregunta, Guille. Si casásemos varios deportes a la vez, ¿cuáles crees que tendrían mejor influencia? Y me terminaste diciendo una cosa, que quiero que me la vuelvas a repetir, pero empiezo diciendo que yo si hago fútbol, ¿qué otros deportes sería interesante para que yo me beneficie como fútbol? Vale. Según tu criterio. No quiero que se me enfade nadie de ningún deporte. Hay muchos deportes y todos son muy ricos a nivel motriz, pero voy a decir solo los pocos, porque si no estamos aquí toda la mañana. Pero todavía sea lo recomienda. Pues me parece muy interesante. Me parece muy interesante. Trabajo con un chico de pelota valenciana y es un gran profesional y a nivel motriz estoy aprendiendo cosas que no sabía con pelota valenciana, así que menos bromas. Recomendaría tenis, creo que es un deporte muy rico a nivel motriz, a nivel que tienes coordinación oculomanual, tienes muchos desplazamientos, giros, aceleraciones, deceleraciones. Me parece un deporte muy interesante, muy técnico. Baloncesto me parece un deporte súper interesante a nivel de cuadrar los pasos, del manejo de balón, del tiro. Me parece un deporte muy interesante a nivel coordinativo. Creo que el fútbol está muy infravalorado a nivel coordinativo, pero bueno, como estamos hablando de fútbol no lo voy a meter. Pero el hecho de manejar un móvil con el pie es algo que, como lo tenemos normalizado, a lo mejor no le damos el mérito que tiene, pero es algo bastante meritorio. Es algo bastante meritorio.
muy orfo, ¿eh? Yo lo pienso, yo, ¿cómo en este caso, Messi, que es el juego de... Parece que tiene un guante. Y tendría calidad también hacer a una disciplina de atletismo, porque al final al fútbol está evolucionando a un deporte muy veloz. Y esto podría desembocar en que tu velocidad de la que partes mejore mucho más que la de la práctica. Yo creo que el atletismo es muy interesante a nivel coordinativo, sobre todo a nivel de creo que tiene muy buenos calentamientos, creo que hacen buenos entrenamientos, pero no me metería en un entrenamiento de atletismo si fuera futbolista. Cogería cosas del atletismo, pero no me metería a hacer un entrenamiento de atletismo puro y duro generalmente. No quiere decir que esté mal, ¿eh? Está muy bien, de hecho. Pero me parece más interesante coger cosas de deportes multidireccionales, más tenis, más baloncesto, balonmano, y meter algún estímulo de atletismo. Bien sea trabajo de sprint, de salidas, de calentamientos coordinativos, ese tipo de cosas, y me parece muy interesante. Y una de las que te reíste cuando te la dije el otro día, me parece que está muy infravalorado y soy muy defensor de ello y estoy intentando mejorar además, es bailar. Bailar es para mí de las tareas más coordinativas que hay y creo que bailar bien es muy sinónimo de ser un buen atleta, ser capaz de ser un ser humano capaz de moverse bien, de desenvolverse bien. Yo bailo bien, chaval. Sí, la categoría futbolística. A ver, No baila suficientemente bien, Guille lo ha dicho. Si no Michael Jackson hubiese sido el Messi. No, porque Michael Jackson se centraba en lo suyo. Le está diciendo deportista que baile, no bailarín que haga deporte. Puedes coger a Neymar, por ejemplo. Neymar baila bien, ¿verdad? ¿Por qué lo viste celebrando por esa? No, porque se pasa de fiesta en fiesta cada 2 días, entonces algo habrá aprendido. ¿no? Y entonces podría tener cabida, como tú dices, quizá apuntarse a alguna clase de baile de vez en cuando. Sí, o aunque sea ponerte en tu casa a bailar al ritmo de la música, ¿no? Puede estar muy mal entendido. A ver si piensan que estamos invitando a que salgan de fiesta los jugadores. No, Bailar. Fiesta, los jugadores. Bailar de día. Bailar de día. Ojalá, tío, sin mal. Bailar de día. Ponerte música en casa que te guste y bailar un... Yo nunca lo jugué, pero me gustaría. Soy muy bueno, Sí, pero bueno, pues entonces hay que aprender. Además, bailar, oye, te permite desarrollar otras habilidades sociales que en el futuro te pueden servir, ¿no? Eso, celebrando goles, por ejemplo. Déjame ver. Pues, Guille, así que hemos visto una serie de estudios que, bueno, no sé, que quiero que hablemos de ellos, sobre, ¿existe un límite genético, un límite de ganar cierta fuerza a nivel, me refiero, edad o tipo de persona? Me refiero, teniendo una cierta edad, si por ejemplo cumplo los 18 ya, si no he entrenado en algún momento de mi vida, ¿no puedo llegar a ese límite? A ver, es difícil contestarte en plan sí, porque no sabemos. Pero sí que sabemos que todo lo que no hagas durante los primeros años, en la etapa madurativa, es mucho más difícil que luego lo consigas en una etapa de 20, 25, 30, 40 años. Porque, como decíamos antes, cuando eres pequeño eres una esponja. Y todo lo que no absorbas ahí a nivel de motricidad, incluso a nivel cognitivo, hablar un idioma, por ejemplo, ¿no? Que es muy cognitivo. Es mucho más difícil aprender a hablar un idioma desde cero con 30 años que con 7. Porque en esa etapa estás mucho más abierto a recibir información y a procesarla y a digerirla. Con lo cual es un muy buen momento para, en este caso, entrenar y someter a tu cuerpo a diferentes estímulos que le permitan ir adaptándose y para poder de esa manera elevar tu potencial de rendimiento en un futuro. Eso no quiere decir que si empiezas a entrenar con 20 años o con 30 o con 40 no vayas a poder mejorar mucho, porque vas a poder mejorar mucho. Lo que pasa es que seguramente tengas el techo más bajo que una persona que desde pequeño se ha expuesto a diferentes estímulos. Entonces a nivel, ya pues hablamos a nivel amateur, pues quizás no sea tan determinante, pero una persona futbolista que diga, mira, yo quiero ser futbolista, con tantos años, me propongo ser futbolista, 13, 14, si yo entré a los 13, a los 14, hasta los 18, 29, no es lo mismo que si yo digo, bueno, no entreno, ya entreno fútbol, pero ahora con 13, 14, pues combino gimnasio, entreno un poco contigo, joder, lo que sea. Mi techo va a estar mucho más lejano que una persona que dice a los 19, nada, yo me pongo en serio ahora. Seguramente, sí. Claro. Sí. Con lo cual tiene mucho sentido empezar a tanto entrenar fuerza como a jugar, a moverte, a hacer movilidad desde pequeño. Cuanto antes lo hagas, mucho mejor. De hecho, en este tema no soy experto, pero algún estudio he leído sobre la osteoporosis y hablaba de que en mujeres sobre todo, ¿no? Todo lo que no hagas antes de no me acuerdo exactamente la edad, pero por unos 20 años, toda la densidad mineral ósea que no hayas generado antes de los 20 años,
Luego, si la quieres empezar a generar con 50, tienes el techo mucho más bajo que si lo hubieras hecho. Trabajos de impacto, de fuerza, todo esto. Y todo esto va un poco de la mano. Yo creo que cualquier estímulo que tú le quieras meter al cuerpo, en esa franja desde los 0 hasta los, vamos a poner, 20 años, hasta los 15 años, eres una esponja y es mucho más fácil que la absorbas y que mejores. La coste de oportunidad, sí, eso hay que aprovecharlo. Su coste de oportunidad es decir que para aquellos padres o jugadores más jóvenes que nos estáis viendo, pues es interesante eso, desde muy joven, empezar a trabajar estos aspectos y vaya, saber que esto en el futuro, ya no solo a nivel deportivo, rendimiento deportivo, a nivel salud, vamos a mejorar muchísimo. Claro, pero sobre el tema del mundo competitivo, lo que hagas en la franja juvenil y en estos 20 años es determinante para el futuro, porque es muy corta la carrera de cualquier deportista y o estás en el momento que se te necesita o se te pasa algo, pues dedicarte a ello a nivel amateur, semi, pero si tú quieres alcanzar el nivel top, aparte de tener suerte, técnica y tal, hay que pues trabajar bien, ¿no? Sin duda, sin duda. O sea, al final, llegar a un nivel bueno o nivel élite es muy difícil. Y depende de muchísimos factores en los que entra el factor suerte también, por supuesto, factor suerte, factor contactos, llámalo lo que quieras. Pero si tú no trabajas y no pones el esfuerzo para dar tu mejor versión, casi seguro que no llegas. O tienes muchísimo talento y muchísima suerte, o casi seguro que no llegas. Y yo soy más partidario de maximizar los recursos que tengas, con lo cual yo entrenaría y me pondría a trabajar. Yo quería preguntar una cosa, una duda que se suele tener mucho y es confundir el talento innato que tiene algún deportista, en este caso vamos a seguir con el fútbol, evidentemente, con entrenar duro y mejorar, ¿vale? Porque muchas veces, por el ejemplo de gente brasileña, argentina, que siempre ha jugado desde pequeño, imaginaos, desde los 3-4 años ya estás ahí jugando día sí día también, parece que cuando tienen 15-16 son unas máquinas. Entonces, yo aquí mi pregunta es, la diferencia entre una persona que entrena desde tan pequeño hasta tan mayor, ¿ha llegado a ese talento por haber estado en un entorno que ha beneficiado su talento? O muchas veces piensan, no, es que es genética, es que nació así. ¿Qué opináis sobre este tema? Es una reflexión muy interesante con la que estoy bastante de acuerdo. Yo creo que muchas veces se habla de talento y realmente el talento es que no sabemos lo que es. ¿Qué es talento? ¿Talento es algo con lo que naces? ¿Es algo que trabajas? Es que no te sé decir, porque aunque sea talento, desde el momento que empiezas a hacer esa acción, ya estás trabajando. Aunque tengas 6 años, 8 años, 10 años, por lo cual no dejas de estar exponiéndote a una tarea. Y, lógicamente, cuanto más te expongas, más probabilidades vas a tener de ser mejor en esa tarea. Con lo cual, por supuesto que hay un componente genético que determina muchas cosas, unas más que otras, por ejemplo, la velocidad, pero eso no quiere decir que no las puedas mejorar si no tienes ese componente genético tan bueno. Y que aunque lo tengas, si no las trabajas, no vas a llegar a tu máximo potencial. Con lo cual, yo creo que es una reflexión un poco irrelevante, porque tengas talento o no tengas talento, tienes que poner el trabajo igualmente. Con lo cual, pararte a pensar en si es determinante o no creo que sea muy, muy productivo. Claro. Nosotros no teníamos ni talento ni genético. Según todo, yo lo tenía. Esfuerzos tuvimos las lesiones de facilidad en la carrera. Se conocido a Villante. Vale. Entonces, tú acabas de mencionar que la velocidad tiene un gran componente genético, pero mucha gente directamente piensa que esto no se puede mejorar. Ya lo hemos hablado desde el inicio del podcast, se puede entrenar todo. ¿Tú crees que el futbolista puede encontrar ese techo genético que tú mencionas teniendo en cuenta los entrenamientos que haces? Porque al final tú no tienes todo el tiempo del mundo para mejorar la velocidad, como un sprinter o cualquier deporte de atletismo. Vas a poder mejorar, limitado por la competición, pero aun suponiendo que lo haces todo bien, este límite genético es casi imposible encontrarlo, porque está muy limitado por todo el contexto del futbolista. ¿Qué opinas? ¿Se puede mejorar la velocidad? Se puede mejorar mucho, más teniendo en cuenta que el fútbol es un deporte que ahora está evolucionando mucho hacia que sea un deporte en el que la velocidad es muy importante, pero no es un deporte en el que la velocidad es el deporte, con lo cual se puede mejorar mucho teniendo en cuenta que los futbolistas no son atletas de velocidad. Como dices tú, encontrar el límite genético para un futbolista es muy complicado, porque tira a la semana, pues depende un poco del nivel en el que se encuentre, ¿no? Pero mínimo 3 entrenamientos, si es un poco así más joven y tal, hasta entrenar todos los días, como puede entrenar un profesional o casi todos los días. Todos esos entrenamientos generan un desgaste, generan una fatiga en el sistema, y eso no permite que alcances las mayores adaptaciones de velocidad. Sumado a que
no entrenas la velocidad de forma específica, con lo cual es complicado. Pero si la entrenas, estoy seguro, y si la entrenas bien, estoy seguro de que puedes mejorar muchísimo tu velocidad, que hoy en día es un factor muy determinante en el fútbol. ¿Y qué le dirías a esa gente que dice que no? Que sí. Si al final vemos a sprinters de élite de 100 y 200 metros mejorar sus marcas cada ciclo olímpico muchas veces, ¿cómo no vas a mejorar tú? Claro. Que no eres un atleta olímpico. Sí, puedes mejorar. Lo que pasa es que tienes que entrenar bien. Claro. ¿Cuál sería un buen entrenamiento de velocidad potencial? ¿Empezaríamos con la fuerza? ¿Cómo derivarían? Ahí habría que ver un poco en qué punto te encuentras. Porque hay gente con una capacidad de aplicar fuerza un poquito mejor y gente con una capacidad de aplicar fuerza en cortos periodos de tiempo, que sería un poco más la parte de velocidad, un poquito mejor. Curva de fuerza de velocidad, interesante. Entramos. Entonces, dependiendo un poco en qué lado te encuentres, va a ser más interesante trabajar una cosa u otra. Pero al fin y al cabo tienes que trabajarlo todo, con mayor o menor prioridad, en mayor o menor volumen, con mayor o menor intensidad, pero tienes que trabajarlo todo. Entonces tienes que trabajar fuerza, ya no solo desde el punto de vista de aumentar tu potencial de aplicación de fuerza futura, sino desde el punto de vista, como decíamos antes, de mantenerte sano en el largo plazo. Porque al final, si quieres jugar hasta los 35 años o más, tienes que mantenerte sano. Por muy bueno que seas, si no estás sano, no eres bueno. Entonces, trabajaría la fuerza por esos dos motivos. Luego trabajos de velocidad, de sprint, de arrancadas, de aceleraciones, de incluso deceleraciones y mucho trabajo de salto. Diferentes planos, a una pierna, a dos piernas, cayendo de cajón, subiendo a cajón. La combinación es infinita, pero combinaría trabajo de fuerza, trabajo de pliometría, trabajo de salto y trabajo de sprint. Vale. Y una persona que es más fuerte, porque no hiciste una definición de fuerza al inicio del podcast, es generar tensión a determinado estímulo o objeto, o lo que sea. Yo, imagínate, yo sí soy capaz de levantar más peso de ejercicios principales como sentadilla, peso muerto, levantamiento olímpico. Esto va a querer decir en cualquier momento que yo se los mejoro mis marcas, puede ser más rápido o no tiene por qué. No tiene por qué. Porque llega un punto en el que la aplicación de fuerza ante pesos grandes se vuelve tan lenta. Por ejemplo, vamos a poner el caso de que yo tire mi RM en sentadilla, que será unos 160, no es nada tal, pero bueno. No. A ver, comparado con un futbolista puede parecer mucho, comparado con un powerlifter se ríen de ti, ¿sabes? Ponte que yo tiro los 160. A lo mejor en profundo. A lo mejor tengo que estar aplicando fuerza en la fase de subida durante 3 segundos. Claro. 3 segundos es un mundo de aplicación de fuerza. Sabemos que en sprints, en acciones pliométricas de máxima intensidad, estás aplicando fuerza por debajo de los 150 milisegundos, por debajo de los 250 milisegundos, una acción un poco más lenta. Con lo cual, la diferencia es tan abismal que por mucha fuerza que tú apliques en 3 segundos y por mucho peso muerto que tengas o por mucho peso muerto con barra hexagonal que tengas, si luego no eres capaz de aplicar esa fuerza en 150 milisegundos, en 200 milisegundos, no sirve. Y es muy interesante igualmente que tengas un mayor potencial de aplicación de fuerza total. Pero luego hay que saber llevarla a la realidad del deporte, que es un sprint, un salto. Claro, porque yo al final, si soy capaz de concentrar soy capaz de levantar más peso, yo si luego en otro entrenamiento de pliometría o velocidad lo derivo a eso, voy a ser capaz de generar más velocidad, porque yo soy capaz de levantar más peso en cómputo global, ¿no? Sí, por supuesto, eso sí. Pero es lo que decimos, tú tienes que entrenar las dos cosas. Darle a tu cuerpo un estímulo de fuerza más bruta, entre comillas, para que lo entienda la gente, en el que apliques fuerza durante más tiempo, y darle a tu cuerpo estímulos de los que apliques fuerza durante poquito tiempo. Apliques toda la fuerza que puedas durante poquito tiempo. ¿Qué pasa? Que si tú eres muy bueno en esta parte, nos interesa meter más de esta parte. Si tú eres muy bueno en esta parte, nos interesa meter más de esta parte. Por eso te digo que hay que individualizarlo un poco, pero el trabajo más o menos es el mismo. Y hay que ir combinándolo y progresivamente el cuerpo va a ir adaptándose al objetivo que buscamos, que es ser más potente o más... Eso es. Va. Y yo sí me hago fuerte, como seguíamos con el ejemplo, tú levantas 160, tú en sus intensidades vas a volverte más rápido por ende o no. Imagínate, levantas 160 en sentadilla, tú si bajas el peso total y trabajas desde un salto lastrado, se supone que a priori vas a poder ejercer más velocidad o no. Sí, claro. Cuanta menos carga tengas, a priori deberías moverla más rápido. Con lo cual sí que es verdad que hay zonas en las que nos interesa más trabajar dentro de esa curva fuerza-velocidad o ese perfil fuerza-velocidad que tú comentabas. Dependiendo un poco, como vuelvo a decir, del punto en el que te encuentres. Sabemos que un poco más saltos lastrados se pueden encontrar un poco más en la zona media entre fuerza y velocidad,
porque no dejas de estar saltando, pero saltando con peso. Por lo cual, bueno, realmente es una acción lenta comparada con un sprint y es una acción rápida comparada con una sentadilla. Pero básicamente cuanta más carga tengas, más lenta la vas a mover, esa carga. Y cuanta menos carga haya, más rápido la vas a poder mover. Vale. Y luego en componentes como el sprint, los saltos o velocidad, o pliometría, también entra al juego el componente neuronal y técnico. Imagino, por ejemplo, el otro día cuando hacíamos el CMJ con banda, yo no sabía hacer el drop y no aprovechaba tan bien el componente elástico. Era pues bajas y él me enseñó cómo bajar bien para ganar un par de centímetros de sacar un buen impulso. Sí, luego para rebotar. Eso es. Al final el componente técnico ahí también. En todo, al final la técnica no deja de ser control neuromuscular. Por lo cual es una combinación tanto de tu sistema nervioso como de tu sistema musculoesquelético funcionando a la vez. Cuanto más coordinado seas, mejor, tanto en el trabajo de fuerza como en el trabajo de velocidad como en el trabajo de salto. Está claro que juega un papel, pero cuanto más te expongas a esa tarea, mayor coordinación vas a tener y mayor técnica, que al final técnica es coordinación, vas a tener. Y una duda, Guillem, que bueno, seguramente habrá gente que igual se lo está preguntando, vale, está muy bien todo lo que me están diciendo, pero dentro de, por ejemplo, en este caso de un futbolista, un jugador, de eso lo hablamos, un jugador joven, dentro de un microciclo semanal, que juegan un domingo, un sábado, ¿cuándo pueden meter estos ejercicios? ¿Todos los días? ¿Un día a la semana? ¿2 a la semana? ¿O un poco así en global? Obviamente individualizando cada persona, pero más o menos para que tenga la gente una ligera idea. Fíjate que no trabajan individualmente contigo. Quieren meter pues un día de fuerza o 2 o 3 o lo que tú recomiendes, pero por su cuenta. Suponiendo que lo hacen más o menos. Vale. Obviando el grandísimo punto de que había que individualizarlo mucho en base a la semana, yo metería un trabajo regenerativo el día después de partido, de fuerza, sobre todo de tren superior, más en rangos de fuerza y hipertrofia, buscando estimular un poquito la hormona de crecimiento en fase un poco más anabólica que favorezca la recuperación. Metería un entreno un poco más intenso, ponte un miércoles, si juegas el domingo, por ejemplo, miércoles, un trabajo de fuerza un poco más intenso, full body lo metería seguramente, y metería otro el viernes, si puedo. ¿De velocidad también o de...? Metería fuerza y velocidad el miércoles, y metería fuerza y velocidad el viernes también. Lo que pasa es que cambiaría bastante el volumen y la frecuencia de trabajo, que allá nos podríamos ir a un podcast entero para trabajarlo. Pero bueno, vamos a poner que el foco de la sesión sería jugando domingo, lunes regenerativo, ¿sí? Miércoles trabajo de fuerza con microdosis de velocidad pero énfasis en trabajo de fuerza, viernes trabajo de fuerza pero con énfasis en velocidad. Y con baja fatiga. Y si le puedes meter luego un prepartido, si juegas el sábado, ir al gimnasio por la mañana y hacer un trabajo de salto con muy baja fatiga, muy bajo volumen, un par de series y te vas a casa, estaría muy bien también. Claro, porque ahí entra el juego del PAP. Sí, eso es. Ahí entraría en juego que tu sistema nervioso esté preparado para la competición posterior. Sí. Bueno, pero esto ya es muy avanzado. El resumen sería lunes regenerativo, trabajo de tren superior, un poco de abdomen y tal, para recuperarte. Movilidad también, en obesidad, movilidad, sí. Flujo sanguíneo, ahí, miércoles fuerza y velocidad o un poco de plio, y viernes pues un poco lo mismo, pero en menor volumen, menor cantidad. Eso es. Bueno, pues Guille, nos has ayudado con un montón de dudas, como hemos dicho, ha derivado de la formación para los más pequeños, ¿no, Mario? La mejora de la fuerza, la mejora de la velocidad, y hemos profundizado en otros temas que quizá a padres o deportistas más de élite les pueden interesar, ¿vale? Es un podcast yo creo que bastante interesante para todo el mundo, para quitar muchas dudas. Entonces, Jolín, lo más importante, ¿dónde podemos encontrarte, Guille? En Instagram en Fuerza Vertical. @fuerza vertical. @fuerza vertical. ¿Y qué subes? Subo contenido diario sobre rendimiento deportivo y cómo deberías entrenar tanto en el gimnasio como fuera de él para ser un mejor deportista, lesionarte menos y rendir más. ¿Y en YouTube, TikTok y demás te podemos encontrar? En TikTok sí, en YouTube de momento no. En un futuro igual sí. Confiamos en que sea buen YouTube. Vale, pues un placer, gracias por habernos ayudado y esperamos verte pronto. Bueno, vamos a lanzar aquí otro vídeo que hice yo con Guille, un entrenamiento que quedó bastante bien. Así que nada, darle aquí, comentar qué os ha parecido y a quién os gustaría que traigamos en próximos vídeos o qué vídeos os gustaría que hagamos. Un placer. Nos vemos.